Buenos días, amados hermanos, sean bienvenidos a la casa de Dios. Seguimos siempre con el tema de lo del tabernáculo, ¿verdad? Jesús en el tabernáculo. Estuvimos viendo la semana pasada casi lo último, el penúltimo tema ya de lo que es la menorá o lámpara de aceite. Dice Éxodo 25:37, entonces harás sus 7 lámparas, sus lámparas serán levantadas de modo que alumbren el espacio frente al candelabro. Sus despabiladeras y sus platillos serán de oro puro. El candelabro con todos estos utensilios será hecho de un talento de oro puro. Y mira que los hagas según el diseño que te ha sido mostrado. Gloria a Dios. La semana pasada estuvimos hablando sobre cómo es que este candelabro, ¿verdad? O la luz del candelabro alumbra hacia el frente. Hablamos de nuestro camino, de cómo es que necesitamos tener la luz de Cristo en nosotros para poder entender el camino por el que vamos. Y como dice la palabra, ¿verdad? El sabio ve el mal y se aparta. Pero ¿cómo sabe uno que tiene o cómo se hace uno sabio, verdad? Esa es una pregunta que nos podríamos hacer. Vamos a ir a Isaías 11:1. Dice, y brotará un retoño del tronco de Isaí, un vástago de sus raíces dará fruto y reposará sobre él. Aquí vamos a ver 7 espíritus que reposan sobre el Señor Jesucristo. Dice, el espíritu del Señor es el primero, el espíritu de sabiduría el segundo, el espíritu de inteligencia el tercero, el espíritu de consejo el cuarto, el espíritu de poder el quinto, el espíritu de conocimiento el número 6, el temor del Señor, número 7. Entonces dice, se deleitará en el temor del Señor y no juzgará por lo que vean sus ojos, ni sentenciará por lo que oigan sus oídos. Entonces a mí me llama la atención lo que dice la palabra, ¿verdad? En cuanto que harás sus 7 lámparas. Entonces estos 7 espíritus son para nosotros una lámpara cada una de ellas en sus diferentes áreas, ¿verdad? Digamos, el Espíritu del Señor es la lámpara que ilumina todo nuestro cuerpo, ¿verdad? En general, y que nos da el aliento de vida, que nos lleva a la vida eterna, como dice la palabra. Número 2 dice el espíritu de sabiduría. Hay gente que no tiene sabiduría, y lo estaba diciendo yo hace un momento, ¿verdad? Que el sabio ve el mal y se aparta. El que es sabio, el que es inteligente tal vez la va a ver, pero con su astucia o su inteligencia va a querer sobrepasar ese mal. Pero la sabiduría nos hace entender que pueden haber consecuencias y situaciones que nos puedan pasar a nosotros mismos por enfrentar un mal queriéndonos llevar nosotros, queriendo salir por nuestras propias pistolas, como dicen, ¿verdad? Pero cuando viene la sabiduría, el libro de Proverbios dice, vamos a ver qué dice Proverbios. Si ustedes tienen su Biblia ahí, por favor, abran el libro de Proverbios. Vamos a buscarlo por acá. Proverbios capítulo 1. Esta es la versión Reina Valera. Y dice, vamos a ver, vamos a leer del 1 en adelante. Dice, estos son los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Estos proverbios tienen propósito que ustedes los jóvenes lleguen a ser sabios, corrijan su conducta y entiendan las palabras bien dichas y bien pensadas. En otro dice dichos antiguos, no sé si alguien tiene esa versión que me la pueda leer, se lo voy a agradecer. Dice, bien pensadas, también sirven para enseñar a los que no tienen experiencia a fin de que sean cuidadosos, honrados y justos en todo, y que muestren astucia y conocimiento y que piensen bien lo que hacen. Ustedes los sabios e inteligentes, escuchen lo que voy a decirles. Así se harán más sabios y ganarán experiencia. Así podrán entender lo que es un proverbio, lo que es un ejemplo y lo que es una adivinanza, o en este caso lo que es una parábola, ¿verdad? Porque el Señor a veces nos decía que hablaba por parábolas. Entonces, fíjense ustedes qué bonito todo lo que dice. Si ustedes se dan cuenta, entonces, la lámpara de la sabiduría dice espíritu de sabiduría y de inteligencia.
Las dos cosas van juntas. No podemos ser sabios, o hay gente que pareciera ser sabia, pero no es inteligente. Y hay gente que es inteligente, pero no es sabia. A mí me recuerdo yo que mi papá me decía, es que vos sos muy inteligente, pero no sos sabio. Y yo al principio yo decía, pero ¿por qué me dice eso mi papá, verdad? Y yo no me había dado cuenta, pues sí, yo tengo una gran inteligencia de poder adquirir conocimiento, ponerlo en práctica, pero para la toma de decisiones en mi propia vida era muy tonto, ¿verdad? No sabía tomar las decisiones correctas de la medida o en la manera que lo debía de haber hecho. Entonces fíjense ustedes que la inteligencia y la sabiduría van amarradas, van juntas. Entonces nosotros le tenemos que pedir al Señor que nos dé esa inteligencia. Si leímos lo que decía aquí, dice, vamos a ver, ustedes los que son sabios e inteligentes, dice Proverbios 1. ¿Se dan cuenta que van amarrados? Entonces dice, escuchen lo que voy a decirles y se harán más sabios y ganarán experiencia. La sabiduría y la inteligencia se ganan por la experiencia vivida. Entonces nosotros, amados hermanos, tenemos que desarrollar los 7 espíritus o los 7 brazos de la menorá en nosotros. ¿Por qué? Porque necesitamos la sabiduría y la inteligencia. Pero también dice que tenemos el espíritu de consejo y de poder. ¿Para qué sirve un consejo? La Biblia dice, ¿verdad?, que en la multitud de consejos o de consejeros está la victoria. ¿Lo encontraste? No. Está la victoria. Pero dice aquí, y de poder. El poder es el poder de Dios que nos da la autoridad, nos da la fuerza para seguir adelante. Digamos, nosotros necesitamos aconsejar a alguien, ¿verdad? Y con esa palabra de consejo lo hablaba nuestro pastor hace unos días, y decía él que tuviéramos una palabra para sostener al abatido. Con una sola palabra, no eres la gran cantidad de palabras que podamos decir, sino una palabra certera, una palabra que provenga de la boca de Dios. ¿Para qué? Para que esas personas sean fortalecidos y tengan el poder de seguir adelante, el poder de ser fortalecidos, etcétera, etcétera, etcétera. Luego dice el espíritu de conocimiento y de temor del Señor. No sé si alguien me puede hacer el favor de buscarme el versículo que dice, ¿cómo es que dice? Dice que el inicio de la sabiduría, el temor a Jehová es el inicio de la sabiduría. Entonces, fíjense ustedes que es interesante porque, ¿qué manda? El 7. Vamos a ver, dice, es que lo que pasa es que aquí lo tengo yo en otra versión. El temor del Señor. Proverbios 1:7 dice, el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Gloria a Dios. Entonces se dan cuenta que el inicio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces dice aquí espíritu de conocimiento y de temor. Y eso es algo interesante porque nosotros tenemos que tener conocimiento. Nosotros conocemos el mundo y por eso nos gusta el mundo, porque conocimos las borracheras, las orgías, los pleitos, digamos las cosas buenas que supuestamente nos presenta el mundo, ¿verdad? Nos presenta el mundo que tener una buena mujer, por ejemplo, tiene que ser una dora, una planchadora, secadora, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la visión de los hombres, pero mal hecho, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios no quiere eso. Dios nos dice que la mujer es la ayuda idónea del varón. Por consiguiente, nosotros no tenemos que ir a buscar en el mundo lo que es de Dios, porque tendríamos que buscar lo que es de Dios en Dios, ¿verdad? Luego, ¿se acuerdan ustedes que entre todo lo que hablamos de la menorá, hablamos de que tenía una implicación de telar y de diseño? Entonces, nosotros, digamos, Adán tenía a Eva dentro de sí, ¿verdad? El Señor la saca de su costado, la forma y se la presenta, ¿o no? ¿Verdad que así lo dice la Biblia? Entonces, había un diseño ya dentro del corazón de Adán. Pero si vamos a lo que sucede con el Señor Jesucristo murió en la cruz, ¿verdad?
Estaba crucificado y le traspasan su costado con una lanza. La misma figura de Adán, porque dice que Adán durmió, ¿verdad? Y la palabra dormir implica morir, ¿sí? Entonces Jesucristo, el postrer Adán, murió, por tanto, durmió. Amén. De su costado dice que salió sangre y agua, pero no solo eso, sino que salió la iglesia, con su sangre que la redime y con la palabra que le da vida. Entonces, fíjense ustedes que ¿cómo sabemos nosotros esto? Por el conocimiento de la palabra. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a vivir la vida en una manera supuestamente en Dios cuando lo que amamos es el mundo? Entonces, por eso es que cuando nosotros estamos en el mundo, amamos lo del mundo, ¿va? Nos gusta la música, nos gustan las pachangas, nos gustan las cervezas, nos gusta cualquier cosa, ¿verdad? A veces tal vez en el mundo nos aplaudían y entonces nos gustó el aplauso. Eso lo dice la Biblia en Mateo 6. Dice, y vosotros, dice, no hagáis vuestra voluntad delante de los hombres para ser alabados por ellos, porque de cierto os digo, dice el Señor, que ya tienen su recompensa. Entonces, nosotros nos acostumbramos a vivir en el mundo y conocimos el mundo. Vivimos ahí, lo tocamos, lo palpamos, que de hecho todavía estamos aquí, pero nosotros ya no tenemos la ciudadanía terrenal, sino la celestial. Y como tenemos la ciudadanía celestial, entonces tenemos que aprender de eso. Digamos, cuando una persona se va para Estados Unidos y va a pedir su visa, ¿verdad? Digamos que no la visa, sino que la residencia. Entonces se va para Estados Unidos, pero para que él llegue a ser un ciudadano, él tiene que conocer la historia de Estados Unidos. De hecho, tiene que pasar por varias pruebas para ver si ellos tienen el conocimiento de lo que es Estados Unidos, cómo nació, porque los tienen que patriotizar para que se vuelvan de Estados Unidos. Entonces, si eso es en lo terrenal, en lo espiritual nosotros también necesitamos tener el conocimiento del reino de los cielos. Y eso es algo que nos cuesta comprender, porque como les digo, queremos comprender el reino de los cielos con el pensamiento terrenal, ¿ya? Entonces nos hablan de Cristo. Ayer le hablaba yo con un muchachito y le decía yo, mira, el Señor me puso a mí que tenías una necesidad, le dije yo, ¿verdad? Y me dijo él, no, me dijo, yo estoy bien. Y entonces empecé a platicar con él y empecé a contarle mi testimonio y resulta que sí tenía una gran necesidad. Su padre y su madre no vivían juntos. Su papá se había separado de su mamá y estaba en Estados Unidos y él me contó toda su historia. Entonces tenía una necesidad, pero en su pensamiento terrenal, en su orgullo, dicen, yo no necesito nada. No necesito a mi papá ni a mi mamá, yo puedo solo. Ese es el pensamiento terrenal. Pero cuando Dios se mete en el asunto, entonces entendemos que hay un vacío, que tiene que ser lleno, pero no con cosas terrenales, sino con cosas celestiales. Amén. Entonces, cuando conocemos a Cristo, entonces empezamos nosotros una carrera de conocimiento, una carrera de ir descubriendo. Haga de cuentas usted que usted va, tal vez no es el mejor de los ejemplos, pero lo voy a poner así. Digamos que usted va y lo mandan a una cueva que nunca ha sido explorada y usted va con una lámpara, ¿verdad? Y va iluminando y usted va conociendo el lugar. Entonces, pongamos este ejemplo, digamos que a ustedes lo mandan. ¿Quién ha viajado aquí? ¿Ninguno? Afuera de, tú sí. Los demás no hemos salido del país, ¿verdad? Pero pónganse ustedes que nos mandan ¿a dónde? ¿A dónde les diré yo? Deme un país, por ejemplo. Italia, va. Pongamos que vamos a Italia. Aquí en Guatemala nosotros hemos oído de la Torre de Pisa, por ejemplo. Hemos oído ay, ¿cómo se llama esa ciudad que está en agua? Se me olvidó el nombre. Venecia. Hemos oído de Venecia y nos hablan de todo eso y tal vez lo hemos oído o tal vez no. Pero pónganse que ustedes hoy se ganan un viaje, se van para allá. ¿Y para dónde agarran? ¿Verdad? ¿Para dónde agarran? Llegan al aeropuerto y ustedes, ay, qué bonito, ¿verdad? Pero no saben ni el idioma, no saben ni a dónde van.
Entonces tienen que buscar una persona que tenga conocimiento, ¿sí o no? ¿Verdad? Un guía turístico. Pues su guía turístico es Jesucristo en el reino de los cielos. Ahorita digo turístico porque nosotros estamos lejos de allá, pero queremos ir a conocer, queremos vivir ahí, queremos sacar nuestra ciudadanía. Pero para tener esa ciudadanía, aquí hay 7 puntos que necesitamos. Necesitamos el Espíritu del Señor, el Espíritu de sabiduría, el Espíritu de inteligencia, el Espíritu de consejo, el Espíritu de poder, el Espíritu de conocimiento y de temor al Señor. Si no tememos a Dios, no podemos estar delante de Él. Porque si no hay temor en nosotros, hacemos cualquier barbaridad de cosas. Desde que queremos hacer nuestro capricho, desde que queremos mentir, queremos robar, queremos hacer cualquier cosa porque nos da lo mismo Dios. Pero cuando tenemos temor de Dios, reverente, por supuesto, no miedo, porque no es lo mismo el miedo que el temor, porque hay un temor que es de miedo, de terror, ¿verdad? Y está el miedo reverente o el temor reverente, perdón. El temor reverente, ¿qué quiere decir? Que cuando yo llego, por ejemplo, digamos que a usted lo invita este que está en Estados Unidos, ¿cómo se llama el presidente de Biden, ¿verdad? Digamos que él lo invita a una cena allá. ¿Va a llegar en pantaloneta usted? Van a llegar trajeados. Va. ¿Por qué? Porque hay una reverencia de que le están dando un lugar privilegiado. No a cualquiera lo van a invitar ahí, pues va. Y lo mismo sucede con Dios. Dios es más grande que Biden, ¿o no? Es más grande que Putin y más grande que todos los presidentes que hayan aquí en el mundo. Y muchas veces a nosotros se nos olvida. Y dejamos por un lado la vestidura de gala que Dios nos dio. ¿Saben cuál es esa vestidura? Cristo, la santidad. Y se nos olvida Cristo, nos vestimos de nosotros. En nuestro pensamiento, en nuestra forma de pensar, y queremos hacer las cosas como nosotros decimos, pero no tiene que ser así. Por eso necesitamos adquirir conocimiento de la palabra. ¿Cómo quiere Dios que yo me comporte? Como dijo una hermana, ¿verdad? ¿Y qué haría Cristo en este momento? Digamos que usted va a servir en el altar, ¿verdad? Y sube y usted dice, bueno, yo pequé, pero ¿qué haría Cristo en este momento? ¿Será que subiría sucio? ¿Cómo lo haría? Pensemos, ¿verdad? Porque hay que tener un momento de reflexión en nosotros, porque servimos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Servimos al presidente de presidentes, pongámoslo así, pues va. Entonces nosotros necesitamos honrar a Dios. Y estos siete espíritus que están aquí, hagan de cuentas que son 7 medallas. Ustedes han visto que los generales cargan sus medallitas aquí puestas, ¿no? ¿Qué son esos? Reconocimientos. Cuando Dios te ve, reconoce lo que hay en ti. Si tu ojo está lleno de luz, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo está lleno de oscuridad, cuán grande será la oscuridad que hay en ti. Entonces, dice aquí, se deleitará el que tiene estos 7 espíritus de Jehová en él. Dice, se deleitará en el temor al Señor y no juzgará por lo que vean sus ojos. Ese es el problema terrenal, que el mundo nos enseñó a ver para creer, pero en Dios no es así. En Dios creemos porque queremos ver. Yo estoy confiando en que Dios en un momento dado, cuando me toque entregar las armas, cuando cuelgue los tenis, como usted quiera decirle, yo voy a ir con Dios. Esa es mi esperanza. Yo creo que lo voy a recibir porque yo he creído en Jesús. Pero en el mundo terrenal no, que me muestren a Cristo, que me lo enseñen. Yo quiero palparlo, quiero tocarlo. Puro el dídimo, ¿eh? Hasta que no meta mis dedos en sus heridas, yo no voy a creer. Entonces, pero dice aquí, no juzgará por lo que vean sus ojos. Cuando dice no juzgará, está hablando de todo lo que le rodea. Y no se va por lo que vean naturalmente, sus ojos naturales, sino sus ojos espirituales. Amén. Por eso necesitamos tener la luz, esos 7 espíritus en nosotros. Dice, y ni sentenciará por lo que oigan sus oídos. ¿Qué le pasó a Eva? ¿Cómo cayó Eva?
por oír la voz de la serpiente y por ver y codiciar el fruto. ¿Se dan cuenta entonces por qué el Señor quiere que nosotros tengamos estos 7 espíritus en nosotros? Para que nosotros logremos ver espiritualmente todo lo que pasa, lo discernamos y entendamos si es la serpiente o es Dios el que nos está hablando. Amén. Gloria a Dios. Bueno, siguiendo adelante, dice, primer libro de Samuel 3:1 en adelante, dice, el joven Samuel servía al Señor en presencia de Elí. La palabra del Señor escaseaba en aquellos días. Las visiones no eran frecuentes. Y aconteció un día, estando Elí acostado en su aposento, pongan atención a lo que dice el paréntesis, sus ojos habían comenzado a oscurecerse y no podía ver bien. Leamos Mateo 6:22, por favor. Alguien que lo tenga por ahí, se lo voy a agradecer. ¿Me echas la mano con el mic? Mateo, ¿qué era? Mateo 6:22. Mateo 13. Cuando lo tengan me dicen amén. ¿Qué manda? Sí, por favor. La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Amén. Léete el siguiente. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que la luz en ti hay tinieblas, cuanto no serán las mismas tinieblas. Gloria a Dios. Entonces se dan cuenta, si tu ojo está lleno de luz, todo estará lleno de luz. Lo hablamos hace un momento. Pero miren lo que estaba pasando. Quiero que pongan atención a esto. Dice, gracias hermana, la palabra del Señor escaseaba en aquellos días. Elí era el sumo sacerdote del lugar y la palabra estaba escaseando. ¿Se dan cuenta? Él no tenía luz, no tenía palabra. Jesucristo es la palabra, es el logos, pero también dice, yo soy la luz y la luz es la vida de los hombres, lo hablamos en el tema anterior. Entonces miren ustedes, dice, la palabra del Señor escaseaba en aquellos días. Vale, esa es una. Pero en el paréntesis dice, sus ojos habían comenzado a oscurecerse y no podía ver bien. Y según lo que leímos en Mateo, entonces él ya no leía la palabra. Él ya no buscaba llenarse de la luz y las tinieblas comenzaron a ocuparlo. Y ese es el problema. Que cuando nosotros menguamos en Dios, cuando menguamos en el conocimiento de Dios, cuando nos alejamos de Cristo, entonces las tinieblas aprovechan y te cubren. Y comienzan como una gangrena a irse por todo tu cuerpo hasta que te contaminan y te apartan. Y te hacen un injusto, un impío, un inicuo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Saben qué es lo que pasa? Que se apaga la luz de nuestros ojos. Pablo dice algo interesante, yo tengo mis ojos puestos en el autor y consumador de la fe, la luz. Estoy puesto mis ojos en la luz y yo voy hacia esa luz, no me aparto de ella. Amén. Vaya, sigue diciendo, cuando la lámpara de Dios aún no se había apagado, Dios siempre tiene misericordia. Y dice, Samuel estaba acostado en el templo del Señor donde estaba el arca de Dios. Fíjense qué interesante, porque Samuel era un niño, no era un sacerdote. Ahorita van a ver por qué les digo yo esto, pero estaba donde estaba el arca. No podían entrar hasta donde estaba el arca porque si tenían pecado, se morían. Pero miren, él estaba, dice, Samuel estaba acostado en el templo del Señor donde estaba el arca de Dios, en el lugar santísimo. Pero Elí no estaba ahí. Entonces dice, perdón, creo que me pasé un pedacito, vamos a ver. Sí, el verso 1, o sea, no, perdón, 3, perdón, 4, sí. Entonces él estaba acostado en el lugar donde estaba el arca, dice, que el Señor llamó sucedió, de plano me comí un pedacito, pero sucedió que el Señor llamó a Samuel y le respondió, aquí estoy. Entonces corrió a Elí y le dijo, aquí estoy, pues me llamaste. Pero Elí le respondió, yo no te he llamado, vuelve a acostarse. Y él fue y se acostó. El Señor volvió a llamar a Samuel, Samuel, y se levantó y fue a Elí
y dijo: aquí estoy, pues me llamaste. Él respondió: no te he llamado, hijo mío, vuelve a acostarte. Verso 7, miren lo que dice: y Samuel no conocía aún al Señor. Entonces, si él no conocía al Señor, ¿cómo era que podía estar delante del arca? Interesante, ¿va? Había inocencia en él, como Adán delante de Dios. Él podía estar delante de la luz de Dios porque en su momento él tuvo inocencia que lo cubría y estaba libre de pecado. Este jovencito estaba libre de pecado y por eso podía estar delante del arca. Entonces dice: y Samuel no conocía aún al Señor, ni se le había revelado aún la palabra de Dios. No se le había revelado ni Cristo. Imagínense. Pero podía estar delante de Dios. ¿Por qué? Porque había sido escogido. El Señor lo había tomado para un propósito en particular. Y luego dice: el Señor volvió a llamar a Samuel por tercera vez. Se dieron cuenta que él iba corriendo a donde estaba Elí. Pero Elí ni en cuenta, pues: no, yo no te llamé. Ahora miren lo que sucede. Dice: el Señor volvió a llamar a Samuel por tercera vez, y él se levantó y fue a Elí y le dijo: aquí estoy, pues me llamaste. Entonces, pongan atención, entonces Elí comprendió que el Señor estaba llamando al muchacho. Él lo tenía que haber comprendido a la primera. ¿Se acuerdan de lo que hablamos del espíritu de sabiduría y de inteligencia? Del conocimiento. Ya no tenía ese espíritu encendido. Estaba así como ya casi para apagarse. Y entonces comprendió que era Dios el que estaba hablando. Entonces se dan cuenta ustedes que cuando merma el conocimiento de la palabra, cuando nosotros no guardamos la palabra, el aceite se baja, la lámpara se apaga, la unción carece. Y entonces somos faltos de entendimiento, faltos de conocimiento, faltos de consejo, faltos de poder, faltos de temor, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo contrario de lo que el Señor nos quiere dar por medio de su Espíritu. Amén. Entonces, sigue diciendo: y Elí dijo a Samuel: ve, acuéstate, y si él te llama, dirás: habla, Señor, que tu siervo escucha. Importante. Cuando usted venga a una enseñanza, a una prédica, el Señor está hablando. Usted dice: venid a mí todos los que están cargados y cansados, que yo os haré descansar. El Señor le da la oportunidad a usted a presentarse donde está el arca, como Samuel. Samuel estaba ¿qué? Descansando ahí, ¿o no? ¿Verdad? Entonces Dios quiere que tú reposes en él, que te acerques al arca y que entregues tu carga. ¿Para qué? Para que puedas descansar. Entonces pero dice aquí: habla, Señor, que tu siervo escucha. Entonces lo importante aquí es que tú, cuando te acerques, enmudezcas y le digas al Señor: Señor, heme aquí, tu siervo escucha. Sed prontos, dice, para escuchar y tardos para hablar. Dios te quiere hablar todo el tiempo. En cualquier momento de tu vida el Señor te está hablando, pero por estar nosotros en gran parla, casaca, como usted quiera decirle, nosotros no escuchamos a Dios. Hay muchas voces en nuestro interior que no nos dejan escuchar lo que Dios quiere decirnos. Entonces tenemos que decirle a nuestro cuerpo: cállate. Alma, cállate, sosegate. Alaba al Señor. Escucha lo que Él quiere decirte, porque nuestra alma y nuestra carne no quieren. Yo quiero hacer lo que ellos quieren, pero mire lo que dice: habla, Señor, que tu siervo escucha. Y Samuel fue y se acostó en su aposento. Se acostó, reposó. Amén. También implica dormir, implica morir. ¿Se acuerdan? El que quiera ser mi discípulo, dice el Señor, niéguese a sí mismo, muérase a sí mismo. Ya no vuelva a vivir como por su propia cuenta. Entonces vino el Señor y se detuvo y llamó como las otras ocasiones: Samuel, Samuel. Y Samuel respondió: habla, que tu siervo escucha. Le dieron una instrucción y la puso en práctica. Eso es importante.
¿Escuchas Biblia? Escúchala y ponla en práctica. Escucha y ponla en práctica, porque va a ser tu beneficio, va a ser tu bendición. 1 Samuel 3:11 dice: y el Señor dijo a Samuel: he aquí estoy a punto de hacer una cosa en Israel, la cual hará retiñirlo a ambos oídos de todo aquel que la oiga. Ese día cumpliré contra él todo lo que he hablado sobre su casa, desde el principio hasta el fin, porque he hecho saber que estoy a punto de juzgar su casa para siempre a causa de la iniquidad que él conocía. Ah, conocimiento, pero el conocimiento de la iniquidad, conocimiento del mundo. Entonces, como está en las tinieblas entraron a él, porque eso era lo que él conocía. Amén. Entonces, ahora dice, a punto de juzgar su casa para siempre a causa de la iniquidad. Iniquidad ya no es un pecado. Iniquidad es tener el conocimiento de que lo que yo estoy haciendo está mal y aún así lo hago. Y eso es terrible, porque a los inicuos los va a despedazar el Señor. ¿Se imaginan eso? Qué terrible. Entonces dice, de la iniquidad que él conocía. Él conocía que sus hijos hacían de menos la ofrenda de Dios, que se acostaban con las mujeres en el templo, que estaban haciendo barbaridades contra el pueblo. Pero él no hizo nada. Él no los corrijo, él los tenía que haber enseñado desde el principio, porque la Biblia dice, instruye al niño en su camino, para que cuando sea grande no se aparte de él. Pero resulta que la Biblia nos habla de los hijos de Elí y dice que ellos ni conocían a Dios. Nunca los instruyó, los dejó en las tinieblas. Y se supone que él era una lámpara en Israel. Se supone, pero no lo era. Y entonces sus hijos se volvieron inicuos y él conocía la iniquidad de ellos y no los corrige. Entonces sigue diciendo, pues sus hijos trajeron sobre sí una maldición y él los reprendió. Por eso he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de su casa no será expiada jamás, ni por sacrificio, ni por ofrenda. Déjeme echar una pensada. Porque si aquí dice que ni por sacrificio ni por ofrenda, ¿quién es la ofrenda perfecta? Cristo. ¿Quién es el sacrificio perfecto? O sea que ni por ese sacrificio ellos iban a ser libres de lo que hicieron. ¿Se da cuenta? Entonces volverse inicuo es terrible. Tenemos que tener cuidado y por eso nosotros tenemos que tener el conocimiento de la palabra, la luz de los espíritus de Dios, para que sepamos qué es lo que estamos haciendo, cómo actuamos, cómo hablamos, qué escuchamos, qué decimos, qué hacemos. Todo tiene una consecuencia. Amén. Entonces dice, Samuel se acostó hasta la mañana. Entonces abrió las puertas de la casa del Señor, pero Samuel temía contar la visión a Elí. Verso 16, pero Elí llamó a Samuel y le dijo, Samuel, hijo mío. Y él respondió, heme aquí. Otra vez, heme aquí. ¿Se da cuenta? Él aprendió que por estar bajo autoridad iba a ser bendecido. Ahora ya conocía a Dios porque Dios se le reveló, Dios le habló, cosa que no a cualquier mortal se le da. No cualquiera escucha la voz de Dios, textualmente hablando, pues, ¿verdad? Porque muchos sentimos la palabra de Dios en nosotros, pero que Él venga y te estoy hablando. Esa es otra cosa. Yo, bendita la misericordia de Dios, una vez he escuchado la voz de Dios textual. Y esa palabra me cambió la vida por completo y por eso estoy aquí. ¿Sabe qué me dijo el Señor? Todo lo que viene de parte de Dios no añade consigo tristeza. Ese fue el versículo que me dijo. Y ni sabía yo que existía para comenzar. Pero esas fueron las palabras que Dios me dio y yo las creí. Y con ese versículo, solo si usted toma ese versículo y lo hace rema, usted se va a dar cuenta que todo lo que le está causando tristeza, dolor, angustia, enojos, etcétera, 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 no viene de Dios. Si estás en un trabajo donde te están dando machete, no es de Dios. Si ese trabajo te está apartando de servir a Dios, no es de Dios.
etcétera. Todo, miren, es un sinfín de cosas, pero bueno. Dice, pero Elí llamó a Samuel y le dijo, Samuel, hijo mío, y él respondió, heme aquí. Y Elí dijo, ¿cuál es la palabra que el Señor te habló? No porque él tuviera revelación o conocimiento de que Dios le habló, sino que como entendió que en la noche que el otro pasó 4 veces hablándole, mira, me están hablando, ¿sos vos? No, es Dios. Entonces algo le tuvo que decir Dios a este, ¿va? Ya era por puro conocimiento, no era porque él tuviera los espíritus de Dios en él. Pero dice, ¿cuál es la palabra que el Señor te habló? Te ruego que no me la ocultes, así te haga Dios y aún más, si ocultas algo de todas las palabras que Dios te habló. Todavía con amenazas, ¿verdad? Pero en parte tenía razón, porque Dios le había hablado a Samuel para que le hablara a Elí, dándole una segunda oportunidad de arrepentirse. Pero miren lo que dice. Entonces Samuel se lo contó todo sin ocultarle nada, lo que leímos anteriormente. Y Elí dijo, el Señor es que haga lo que bien le parezca. Entonces, ¿para qué preguntó? ¿Para qué quería saber lo que le habían dicho a Samuel si lo que iba a hacer era hacer de menos a Dios? ¿Usted qué piensa de eso? Eso es como una persona que viene a ministrarse, a pedir consejo, se le da el consejo, pero hace lo que él quiere. Entonces, ¿para qué lo pidió? No tiene temor, no tiene entendimiento, no tiene inteligencia, no tiene poder, no tiene los espíritus de Dios en él. No los quiere tener, los hace de menos. Y como los hace de menos, sucede lo que le sucede a Elí. Amén. No lo digo yo, lo estamos leyendo, ¿verdad? Samuel creció en el Señor y el Señor estaba con él. No dejó sin cumplimiento ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, supo que Samuel había sido confirmado como profeta del Señor. Tremendo, ¿ah? Porque a este no lo confirmaron como sumo sacerdote, sino que le dieron una jerarquía mayor, profeta. ¿Por qué? Porque él estuvo dispuesto a escuchar, estuvo dispuesto a recibir el conocimiento de Dios en él. La luz de la menorá del tabernáculo estaba en él. Amén. Y dice, el Señor se volvió a aparecer en Silo, porque, miren pues, ¿se acuerdan que estaba empezando a bajar el conocimiento de la palabra, verdad? Las visiones y todo eso. Pero ahora el Señor levanta a Samuel y ¡pum!, se va para arriba la palabra. Se exalta la palabra. ¿Por qué? Porque dice, porque el Señor se revelaba a Samuel en Silo por la palabra del Señor. Entonces todo el pueblo ya no tenía conocimiento de Dios porque hacía falta la palabra. Otra de las cosas que podemos notar en esto es que si tú estás siendo llamado por Dios y no tienes en ti esa lámpara, no solamente vas a entrar en oscuridad tú, sino que toda tu casa. Pues dice la palabra, cree tú y toda tu casa será salva. Pero si no crees, será condenada. Pues la palabra es una palabra de doble filo, ¿sí o no? Entonces tenemos que entender los dos lados. Si Dios me dice, amado, yo deseo que seas prosperado, que tengas buena salud, así como prospera tu alma, ¿qué sería lo contrario? ¿Quién se avienta? Da miedo, ¿eh? Porque si no prospera tu alma, dice, quiero que tengas buena salud, sí prospera, pero si no prospera, estarás enfermo. Amén. Si prospera tu alma, serás prosperado en todo. Si tu alma no prospera, serás menguado en todo. Entonces, lo mismo sucede aquí, que porque dice, Samuel creció, fue de aumento en aumento en aumento, hasta que cada palabra que él hablaba se cumplía, porque tenía el temor de Dios, tenía los 7 espíritus que estamos hablando. Gloria a Dios. Efesios 5:13 dice, pero todas las cosas se hacen visibles cuando son expuestas por la luz, pues todo lo que se hace visible es luz. Por esta razón dice, despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Qué tremendo, ¿eh? Porque Samuel estaba dormido en medio de los muertos.
Elí estaba muerto. ¿No sus ojos estaban cerrados, pues? ¿La paga del pecado es? Pero contésteme. ¿O no se lo sabe? ¿La paga del pecado es? Muerte. ¿Había pecado en Elí? Sí. ¿Había pecado en sus hijos? Sí. ¿Estaban entonces muertos? Y el Señor tuvo que levantar a Samuel. Levántate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Gloria a Dios. Eso quiere decir que nosotros necesitamos la luz de Cristo en nosotros. Por eso nos tenemos que despertar. Tenemos que revivir de la muerte. Todas las cosas. El hombre viejo se quedó atrás. El hombre nuevo va de aumento en aumento, fortaleciéndose, entrando en luz. Lo hablaba el pastor en las prédicas, que él decía que cada vez que aceptamos la palabra, la tomamos, se hace ADN de luz en nuestro interior. Estamos adoptando la eternidad de Dios. Pero cuando tomamos el conocimiento del mundo, en lugar de hallar vida, tomamos muerte. Y a lo que vamos es a morir. Amén. Bueno, sigamos adelante por causa del tiempo. Dice, sus lámparas serán levantadas de modo que alumbren el espacio del frente del candelero. Bueno, eso ya lo hablamos, pero pongamos atención a lo que dice Apocalipsis 2:18. Escribe al ángel de la iglesia de Tiatira, el Hijo de Dios. ¿Quién dice? El Hijo de Dios, que tiene ojos como llama de fuego. Entonces la lámpara está, ¿dónde? Adentro, ¿verdad? Sí, en el corazón. Entonces dice, tiene los ojos como llama de fuego, cuyos pies son semejantes al bronce bruñido, dice esto. Yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio, tu perseverancia, y que obras recientes son mayores que las primeras. Pero una cosa tengo contra ti, dice después, que has olvidado tu primer amor. De nada te puede servir tener todo esto si no tienes el amor. Entonces el amor es el incentivo, es el catalizador, si lo pudiéramos decir de esta manera, de encender el fuego que debe de haber en nosotros con la lámpara de Dios. Amén. Y mira que los hagas según el diseño que te ha sido mostrado en el monte. Mateos 17:1. Ahora vamos a ver no lo que se le mostró a Moisés, sino que lo que se nos muestra a nosotros en el Nuevo Testamento. Amén. Vamos a ver por qué estamos diciendo en este tema que Jesucristo es la lámpara que ilumina, que es como la menorá. Amén. Dice, 6 días después Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un, ¿qué dice? Monte alto, dice, y se transfiguró delante de ellos, y su rostro resplandeció como el sol, sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. Él estaba, lo iluminaba todo. ¿Qué hacía la lámpara en el tabernáculo? Iluminaba, ¿verdad? Entonces dice, he aquí, se les aparecieron Moisés y Elías. Dos lados de los brazos de la lámpara. El nuevo, el viejo y el nuevo testamento. Y Cristo uniendo los dos. Tremendo, ¿ah? Porque decía que en lo que estudiamos, que 3 brazos para acá, 3 brazos para acá y un brazo al centro. Amén. ¿Sí se acuerda, verdad, que estudiamos eso? Si no se acuerda, le encargo que estudie. Busque los videos y póngase a estudiar. Entonces dice, Miqueas 5:2 dice, pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel, y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Por tanto, él los abandonará hasta que el tiempo en el que dé a luz la que ha de dar a luz. Entonces, el resto de sus hermanos volverá a los hijos de Israel. Tenía que nacer la luz, tenía que nacer Cristo. Amén. Gloria a Dios. Isaías 61 dice, levántate y resplandece porque ha llegado tu luz. La gloria del Señor ha amanecido sobre ti. ¿De quién estamos hablando?
de Cristo. Ha amanecido la luz sobre ti, es Cristo. Porque he aquí las tinieblas cubrían la tierra y densa oscuridad los pueblos. Pero sobre ti, diga conmigo, sobre mí, diga conmigo, sobre mí, dice, amanecerá el Señor. Sobre ti aparecerá su gloria. Entonces, sobre mí, diga, aparecerá su gloria. Y acudirán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu amanecer. ¿Quién es el resplandor de nuestro amanecer? Cristo. A Él acudirán, pero nosotros somos parte de ese amanecer. Amén. Con esto concluyo, amados hermanos. No sé si tienen preguntas. Tengo 3 minutos en este momento. ¿Tienen alguna pregunta? No, me hacía falta uno, perdón. Apocalipsis 19:7 dice, regocijémonos y alegrémonos y démosle a Él la gloria. ¿A quién? A Dios, ¿verdad? Cristo. Porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado. ¿Te estás preparando? Amén. Solo uno, ¿y los demás? Amén. Gloria a Dios. Y a ella le fue concedido vestirse de lino fino. ¿Se acuerdan que hablamos de lo del telar, verdad? Y dice, de lino fino, resplandeciente y limpio, que ilumina. Entonces necesitamos la luz, necesitamos los 7 espíritus de Dios. Y dice, porque las acciones justas de los santos son el lino fino. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que están invitados a las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Entonces caí a sus pies para adorarle y me dijo, no hagas eso. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos, los que poseen, ¿qué? El testimonio de Jesucristo, de Jesús. Adora a Dios, pues el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Y ese es el espíritu que nos trae entendimiento, nos trae revelación, nos trae profecía, nos trae palabra, nos trae redención, nos trae dirección, etc. Amén. Hoy sí, con esta me despido. Hoy sí. Bueno, no sé si tienen preguntas. Tengo 2 minutos. ¿Seguros? Una de dos. O lo entendieron todo o no entendieron nada. Así que se las dejo de tarea. Si ustedes tienen preguntas, escríbanme, yo les puedo ayudar a responderles. Amén. Pónganse de pie, vamos a orar. Padre Santo que estás en gloria, Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor, por este día. Te agradecemos, Padre, por esta enseñanza hermosa que nos has dado en esta semana.